Hola, gracias por acompañarnos a una emisión más de Derecho a Disentir, un espacio donde jóvenes universitarios expresan sus puntos de vista sobre temas actuales que impactan a la sociedad. Hoy hablaremos de una sentencia emblemática de la Suprema Corte que reconoce el derecho de los padres a inscribir a sus hijos en las guarderías del IMSS en condiciones de igualdad. Para hablar de este tema nos acompañan hoy Brandon Acosta, de Medicina de la UNAM, María José Hernández, Saúl Martínez y Marcos Medrano, de Derecho de la UNAM, Argelia Celestino, de Trabajo Social del IPN, Diana Hernández, de la Escuela Nacional Preparatoria 8 de la UNAM, Agni Garduño, de Ciencias Políticas y Administración de la UNAM, y Montserrat Loza, de Derecho de la UAM. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. Hoy platicaremos de un asunto en el que se analizó la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley del Seguro Social que impiden a los hombres acceder al servicio de guardería del IMSS, pues establece que este servicio es exclusivo para las mujeres trabajadoras aseguradas y de forma extraordinaria para los hombres viudos, divorciados, que ejerzan la patria potestad o la custodia de sus hijos, siempre y cuando no se casen nuevamente ni que estuvieran en concubinato. La Suprema Corte determinó que esta distinción es injustificada y discriminatoria. Y es que no existe una razón objetiva para este trato discriminatorio. Además de que esa distinción perpetúa estereotipos de género al presuponer que la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos. Finalmente, la Corte señaló que esas distinciones también violan los derechos de la niñez y el interés superior de la infancia al privarlos del acceso al servicio de guardería. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Disentir. Gracias. ¿Por qué no empezamos a platicar un poquito de la sentencia, como de qué va? Monse, ¿te gustaría platicarnos, pues para ti, como los puntos más importantes de la sentencia y lo que fue más importante? En el año 2015, un padre solicitó al IMSS que se le prestara el servicio a su hijo. Este se lo negó por, como habías mencionado, porque este servicio solamente está a madres trabajadoras o a padres divorciados o viudos, siempre y cuando pues ya no tengan otra relación. Al final la Corte determinó que era inconstitucional y se le prestó el servicio a este padre de este menor. De acuerdo. Fue más o menos los puntos relevantes. Sí. Saúl, ¿te gustaría decirnos para ti, además de lo que ya nos comenta Monse, qué fue lo más importante? Sí, claro. Para mí es una sentencia muy relevante a cargo de la ponencia de la ministra Margarita Luna, porque en ella se habla de la noción de perspectiva de género al momento de resolver una cuestión jurídica, se habla de la deconstrucción de roles preestablecidos para tratar de construir una sociedad basada en la igualdad y en la equidad de género. Yo creo que eso es muy importante y le da un aviso también al legislador de que es necesario tomar cartas en el asunto porque las leyes, las normas ya no están acorde a la sociedad del año 2020. Entonces creo que eso es lo más relevante de la sentencia que vamos a analizar. Totalmente. Pues creo que justo la sentencia aborda como varios temas de discriminación. Primero, el del padre, ¿no? Que le dice, tú por ser hombre y ser un padre de familia y no ser madre, no puedes acceder a una guardería del IMSS para tu hijo. ¿Qué opinas al respecto, Majo? Bueno, retomando lo que habían dicho, sí es un punto discriminatorio porque atenta contra el principio de igualdad que maneja el artículo 4 constitucional de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Es por eso de que estas políticas deben ir guiadas con una perspectiva de género, aparte de que se asume el rol de la mujer como cuidadora del hogar. ¿Nos puedes explicar por qué se asume eso? Claro, porque en la Ley de Seguridad Social dice tal cual que la prestación del servicio de guardería se dará a la mujer trabajadora, a el trabajador viudo o divorciado o al trabajador que tenga la custodia de los hijos. ¿Pero por qué la mujer trabajadora? Porque se tiene toda esta costumbre de la mujer mexicana, que es la que asume el rol del cuidado de los hijos, del hogar, y por esta parte es seguir con ese estereotipo que se ha estimado desde varios años atrás, por lo cual es muy discriminatorio que se siga contemplando en leyes actuales que ya no son pertinentes pues, para la época.
Sí, gracias. Agni. Gracias. De igual forma, considero que surgen para mí dos ideas. La primera de una masculinidad hegemónica y la segunda de la feminización del trabajo. La primera parte de que, de acuerdo a la sociología y algunos estudios de género, hay una masculinidad que es hegemónica en una sociedad o en una institución. Esa masculinidad es a la que todos los hombres aspiran y por la cual las mujeres se ven sometidas en el ámbito laboral, económico, social y cultural. Entonces, esta masculinidad hegemónica, trasladándola un poco a la sentencia, parte de que el hombre no se tiene que encargar de los hijos, porque es el que da dinero para que la mujer pueda hacerse cargo de ellos. Entonces ya surge un problema, porque ya no estamos hablando de sociedades de mediados del siglo XX, donde todavía este estereotipo era el statu quo de la mayoría de la sociedad global. Ya estamos hablando de luchas de género que se han hecho a lo largo de los últimos años y también de que en el trabajo, ya eso va a mi segundo punto, la mujer está consiguiendo un mayor rol, está habiendo mayores trabajos que desempeñan mujeres y entonces lo que hace el Estado es, bueno, entonces como tú estás yendo a trabajar, pero también te toca cuidar a los hijos, entonces te ponemos el servicio de guarderías. Pero lo que no se está viendo es que hay una doble jornada laboral, la de la mujer en el aspecto público, donde tiene que ejercer el trabajo o el oficio el que ella decidió, y el otro que es la crianza de los hijos. Y ese normalmente no es visto por la mayoría del Estado o de la sociedad, sino que se da por sentado, porque ya que el simple hecho de ser mujer hace que tú seas la que se encargue de los hijos, cuando realmente no es así. Tanto el padre como la madre, o hablando de distintos tipos de familias, son los que tienen que hacerse cargo del menor y prevalecer el interés de este. Podemos ver que a lo mejor hay una pareja que el padre y la madre trabajan, pero la madre no tiene seguro ni mucho menos, entonces el padre es el que tiene que ser el que le dé el seguro y la protección a este menor para que le puedan dar una atención en una guardería y tampoco se quede solo. Yo creo que también tenemos que ver el contexto. Nos estamos rigiendo bajo una ley que data de 1973, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en su exposición de motivos dice que para ayudar a que la mujer ingrese al mercado laboral, porque ella tiene la tarea de los hijos y cuestiones pues que van en contra del devenir actual. Pero es de 1973. En 1995 existe esta reforma de la que estamos hablando, que dice, bueno, los padres sí, pero en el caso de que sean viudos, divorciados, que ejerzan la patria potestad de manera judicial, pero siempre y cuando no tengan ni un nuevo matrimonio ni estén unidos en concubinato. Yo creo que la Corte hace su trabajo, que es inaplicar una norma que a todas luces es inconstitucional, tratar de garantizar este derecho tanto a la salud, a la no discriminación, a la igualdad, al interés superior del menor, pero la Corte solo se queda hasta ahí. Tienen que actuar los demás poderes, tanto el legislativo, con la creación de nuevas leyes, la modificación, la reforma, así como el Poder Ejecutivo en cuanto al presupuesto y todo eso para que no se vea rebasada la intención de la Corte. Sí, de acuerdo. Vale la pena mencionar el contexto en el que surge. O sea, hablas de los años 70, hablamos del incremento de las mujeres en el aspecto laboral, del paulatino incremento que hubo después de los años de la Guerra Fría, pero que actualmente lo que hace el Estado es decir, ok, está bien, entonces están ejerciendo su trabajo, su oficio y están aportando algo económicamente a la sociedad. Pero como también les corresponde todavía la labor de los hijos, entonces se abren las guarderías para que tengan la oportunidad de ir a trabajar, pero en el instante en el que los recojan, entonces vuelve otra vez esa obligación a ser exclusivamente de las mujeres y entonces el varón, los hombres se quedan relegados de la parte educativa del hijo. O sea, lo que hace el Estado es, me acomodo a lo que está pasando, al fenómeno global económico por el cual las mujeres se están integrando, pero a la vez sigo perpetuando la misma discriminación para no afectar los estereotipos imperantes de la época. Sí, bien sabemos que datan de años anteriores, sin embargo, ¿dónde está la obligación de todos los legisladores y de todo el ámbito jurídico en el sentido de que las actualicen, que rescaten esta perspectiva de género en el cual se debe de imperar ya en
en estos años, pero en el sentido de un género no predominante, no un género que tengan que rescatar, que sería el caso de las mujeres, porque bien sabemos que no es importante en este caso el valor de ejercer unas políticas que solamente encubran a un cierto tipo de personas o en su defecto que solamente se dediquen a rescatarlo. ¿A qué voy con esto? A que en la actualidad hay diversos tipos de familias, no solamente familias que uno de las dos personas trabaja, sino distintos tipos, es decir, un varón con un varón, una mujer con una mujer. ¿Dónde está esta perspectiva de género que se supone que pasa por diversos rubros de evaluación y de redacción? Tendríamos que respetar, como dice Diana, el principio de universalidad, es que todos somos iguales ante la ley. Creo que es a lo que tú te quieres Creo que un punto encaminar. también esencial que ya tocaron Saúl y Diana es la responsabilidad que tienen los operadores de justicia al juzgar con perspectiva de género, ¿no? Al momento de resolver antes en la primera instancia, bueno, en el juzgado de distrito, el recurso, lo que hacen es ignorar que precisamente la ley está descontextualizada, ¿no? Entonces, entra mucho esa responsabilidad que tienen los juzgadores de justamente lo que les dice la Corte. No deben juzgar ustedes con los estereotipos que ya tiene la sociedad en determinado momento. Otra cosa es que nosotros podemos ver dos principios constitucionales violados relativos a este caso, ¿no? El primero es la discriminación que se hace al padre porque es una exclusividad de la madre poder acceder al servicio de guarderías. Y el otro es la desigualdad o la violación en el artículo 4 del derecho de las mujeres y los hombres en igualdad de condiciones para la conducción familiar. Entonces, al momento de nosotros tomar en cuenta nada más a las mujeres para que se hagan cargo del cuidado de los hijos, estamos quitando al padre de esa escena y seguimos con la primera, con el fallo de la primera instancia, seguimos nosotros dándole fuerza a esos estereotipos que precisamente estamos tratando de eliminar o que la Corte va a tratar de decirnos, no, esto ya no debemos nosotros aplicarlo, debemos descontextualizar esa ley y aplicar los derechos humanos. Sí, de acuerdo. Argelia, ¿te gustaría...? Pues creo que estoy de acuerdo con ella. Seguimos con el estereotipo de la mujer mexicana, ¿no? Que es la que tiene que quedarse en casa a cuidar a los hijos. Y el hecho de decir que tiene una pareja quiere decir que tiene una esposa que puede quedarse al cuidado, o bueno, quedarse con la educación de los hijos, inculcar los valores y los límites y dejar de lado al padre de familia, que únicamente él tiene que aportar. Entonces seguimos con esto como muy marcado, ¿no? Digo, el machismo mexicano de que él tiene que trabajar y tú te quedas al cuidado de los hijos, y con esta ley se sigue marcando todavía. De acuerdo. Aunque, bueno, Brandon, ¿te gustaría decirnos desde... Ya dijeron todo lo que ¿Qué venía opinas de la pensando. sentencia? Pero sí, al final es una gran sentencia y un parteaguas para muchas cosas porque creo que es una lucha contra el machismo presente en México, ¿no? Al final es increíble que una ley determine que un hombre no podría cuidar a un bebé, o sea que solamente es una tarea de la mujer. Y justo como comentaba ella, antes se pensaba que la mujer se dedicaba a la casa o la obligaban a dedicarse a la casa, mientras que el hombre era el jefe de familia que salía a trabajar. Y qué bueno que me parece muy correcto que se esté buscando un cambio, un replanteo en las leyes y en las normas oficiales para poder corregir eso, porque al fin y al cabo es un problema social que repercute a nivel ejecutivo, a nivel judicial, a muchos niveles, ¿no? Y a niveles institucionales, que es creo que lo que está tocando en ese tema. Más en el Seguro Social, que muchas de las normas son súper antiguas, que no han sido actualizadas y que siguen vigentes, que es lo triste. O sea, es increíble que no solamente en el aspecto jurídico o institucional, sino también en el aspecto médico hay muchas normas que aún necesitan replantearse, valorarse de nuevo y ver si pueden utilizarse o no en la sociedad actual. Sí, bueno, y aparte son totalmente incongruentes porque el IMSS implementa programas como el antes mencionado, que es el programa de participación social en las guarderías, el cual trata de incluir a los padres de familia a que se aseguren de las condiciones, del bienestar y de todo lo relacionado con sus hijos. Entonces, en estas políticas lo que se busca es de que haya una mayor participación de los padres y que guíen las actividades que se llevan dentro de las guarderías. Por ende, el excluir a solamente los padres de familia del género masculino, pues se estaría cerrando a lo que es el propósito de los programas. ¿Por qué? Porque se guían bajo la ley de la seguridad social, entonces totalmente es incongruente que esté adoptando una perspectiva de género cuando pues la ley estipula otra cosa.
Y cuando el fin es proteger en una guardería a un menor, no ver qué es lo que hacen sus papás. Sí, de igual forma se violan diversos tratados internacionales en los que México está adscrito, o sea, que tienen como prioridad los derechos humanos, la prevención contra la discriminación y la erradicación de los estereotipos, donde en los artículos concernientes a los derechos laborales se está previniendo o se está tratando de erradicar que existan prejuicios tanto de hombres como de mujeres, pero que claramente la acción del Seguro Social para brindarle las guarderías a esta persona, al padre, se ven rotundamente violados. O sea, no únicamente es un asunto nacional, sino también internacional. Sí, bueno, justamente el caso específico que se tocó y que solicitó el amparo pudo haber recurrido a diversas instancias porque, como mencionaban, existen ya muchísimos tratados internacionales que no solamente se considera un caso de discriminación por haber excluido a este padre de familia que podemos saber que él necesitaba el apoyo, que su hijo pudo haber estado en una situación de gravedad, y los tratados internacionales mencionan que debe de garantizar la seguridad tanto social como de salud o de cualquier otra índole para garantizarle los derechos humanos, que también México ha sido considerado un país en el que tiene la obligación para poder recuperar todos estos derechos a todas las poblaciones. Ya vamos en este caso de los niños o también de las mujeres y de los hombres, que en este caso, repito, no sabemos cuál ha sido la situación en la que estaba el niño para que este padre haya recurrido a un amparo y poder garantizarle este mismo derecho en el cual menciona la sentencia. Además, la propia Constitución, al hablar de la seguridad social en el artículo 123, pues la hace extensiva a todos los trabajadores, ¿no? Precisamente en atención al artículo primero de la no discriminación, el derecho de las guarderías es para todos los trabajadores, no marca ninguna distinción y congruentemente con la propia Constitución y los tratados internacionales, toda la materia de convencionalidad. Entonces creo que ahí es otra afectación, además de los derechos que ya mencionamos acerca de la discriminación y la desigualdad, otra afectación es en los derechos sociales que tiene el trabajador y que nosotros debemos tener en cuenta que estos derechos son progresivos al ser parte de los derechos humanos, ¿no? Cosa que no tomó en cuenta el juzgador inicial. Sí. Tienen que ser interdependientes, tienen que estar ligados unos con otros, y el de la ley del Seguro Social no está ligado plenamente al de la Constitución, porque va haciendo una distinción por quienes tienen el derecho y quienes no. Sí, totalmente. Tiene que haber una congruencia en el marco normativo. En el marco normativo. Sin duda. Y también, o sea, bueno, creo que además de que se está discriminando al padre en esta ocasión, o sea, creo que indirectamente se discrimina a las mujeres, ¿no? O sea, porque ya se les está asignando un rol dentro de la casa. Es machista. Y sí. O sea, es machista tal cual. Y entonces ahí como, pues me gustaría que platicáramos un poco más de la importancia de estas guarderías, ¿no? O sea, como, si les parece bien, regresando del corte, lo comentamos y, bueno, seguimos platicando al respecto. En unos minutos más estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir y, bueno, justo antes de terminar el primer bloque, les estaba como comentando, bueno, tratando de un poco cerrar el tema. Nada más les voy a arrojar esta pregunta y pues para seguir con la discusión. ¿A quién beneficia tener guarderías, tener acceso a estas guarderías? ¿A hombres o a mujeres? ¿Por qué? A ambos. O ¿Por sea, qué, ambos. Brandon? Porque al fin y al cabo es tener un hijo. Y bueno, digo, hay situaciones en las cuales hay madres solteras y padres solteros o lo que sea, ¿no? Pero tener un niño es una decisión, bueno, niño o niña, es una decisión de ambos padres y al fin y al cabo una guardería te ayuda a tanto a uno como al otro, porque hay situaciones en las que, como comentaba ella, ambos trabajan. Entonces, pues no hay quien los pueda cuidar, no hay familia ni nada más. Entonces, es una solución para ambos, no es como que ayude a uno o al otro. Yo creo incluso que, no beneficia solo al hombre y a la mujer, sino también al hijo, ¿no? Claro. Parte de la sentencia justamente habla del interés superior del menor, de los derechos en la niñez, y las guarderías habían servido, por ejemplo, para que los niños comenzaran con la educación inicial, que no se contemplaba en la Constitución, pero que a través de las guarderías más o menos teníamos un inicio en esa materia. Entonces, no solo al padre o a la madre, de que cada uno iba a tener de esta manera, pues, igualdad de condiciones para poder llevar la conducción de los hijos, sino también al niño.
Sí, yo considero, que principalmente beneficia a los niños porque ellos pueden estar en una situación vulnerable en la que si los dos padres trabajan o si uno está incapacitado de alguna forma u otra para poder encargarse de su cuidado, las guarderías tienen que tener obligatoriamente personal capacitado para su educación y para su salud. Y cuando estos niños se encuentran en un entorno agradable, con una situación en la que pueden educarse y pueden aprender muchos valores más allá de los que, claro, les pueden aportar los padres, está en un ambiente en el que se puede desarrollar de una manera muy impresionante. Creo que haciendo más extensivo lo que dicen, no solo beneficia al padre, a la madre, al niño, también beneficia a todo el núcleo familiar, porque en México existen muchos tipos de modelos familiares, pero también hay que pensar en los abuelos, en los hermanos mayores, que a veces son los encargados del cuidado de los niños porque no tienen acceso a guarderías. Pensando en años anteriores, años 70, 80, nuestros padres, nuestros abuelos, que decían, yo no estudié porque tenía que cuidar a mis hermanos menores. Yo creo que el entorno familiar también se ve beneficiado siempre y cuando este tipo de guarderías, este tipo de estancias infantiles cuenten con todo lo necesario para brindar un servicio adecuado y cuenten con personal capacitado. Veía que a raíz de el suceso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el IMSS ha tomado un poco más de medidas de seguridad estrictas y de 2009 a la fecha se han cerrado 173 estancias infantiles. Yo creo que también esto hay que ponderarlo al momento de brindar el servicio. Sí, lo vamos a brindar, pero lo tenemos que brindar con calidad. No lo vamos a brindar en condiciones infrahumanas a veces o que pongan en riesgo la seguridad de los menores. Sí, yo considero que es un tema que se ha hecho presente en los últimos años, más por la propuesta que desde el Ejecutivo fue lanzada el año pasado, de quitar intermediarios y darle directamente a las madres, ahora sí que todo el efectivo, todas las, pues sí, que garanticen el cuidado de los hijos. Pero igual tú dijiste algo muy importante, al final hay que contextualizarlo en México y también descentralizarnos, porque normalmente pensamos, bueno, ok, las guarderías que están en el IMSS y que cumplen con un programa, que deben de tener personal capacitado y deben de considerar un programa donde los niños puedan aprender hábitos, valores, inclusive tengan un apego emocional a la familia. Pero yo les hago la pregunta, ¿realmente se cumple en todo el país? ¿Realmente si salimos a provincia, a los estados más al norte como Sonora o Chihuahua, más al sur como Chiapas, todas estas condiciones en las que probablemente en la Ciudad de México se puedan dar con mayor facilidad, se pueden cumplir en estos estados, ya sea por un tema de falta de presupuesto o desvío de fondos, o que inclusive estén lucrando con el mismo hecho de cuidar a los hijos y los tengan en condiciones deplorables? De ahí parto que es un tema que sí debemos de considerar a la luz de los problemas y de lo que ha querido reformar, de lo que ha querido reformarse desde hace 2 legislaturas, si no mal recuerdo. Creo que si en la Ciudad de México es ineficiente, o sea, si aquí es ineficiente, en otros estados debe ser peor. ¿Y por qué dices que es ineficiente? Porque yo he tenido experiencias en guarderías y definitivamente no, o sea, se habla muy bonito y que protegen al menor y no, o sea, ¿Pero qué haces? o sea, es que al final el servicio es pues hay mucha población que requiere la guardería, mucha población, listas y listas de personas que van a la guardería. Y de esas listas muchos se quedan fuera porque ya no hay demasiado sobrecupo, justo porque cierran ciertas guarderías que fueron que no pasaron el control de calidad, por así decirlo. Entonces, ese servicio dentro de la guardería, sí hay de todo, ¿no? O sea, hay docentes y hay personas muy capacitadas que son muy atentas con todos los niños, pero también hay personas que no les prestan atención debida, ¿no? Y que al fin y al cabo solo van a cumplir un horario laboral. Y eso es muy ineficiente. Entonces, yo creo también que hay un problema en el IMSS como tal, es que toman medidas generales para todo el país, pero no se ponen a ver la individualización de cada una de esas medidas, ¿no? Y no solamente hablo del aspecto, bueno, sí, también del aspecto médico, porque una guardería involucra que tengo niños y niñas en un lugar. Eso implica que haya mayor probabilidad o que exista un factor de riesgo, como la convivencia diaria, para que ciertas enfermedades infectocontagiosas aumenten, ¿no? Porque los tengo a todos juntos.
Entonces, no es lo mismo que yo me venga aquí a la Ciudad de México y que aquí pueden adquirir, no sé, influenza estacional, a que me voy a Chiapas y hay dengue, hay Zika, hay chikungunya, y que son enfermedades cotidianas y del día a día en esas regiones. Entonces no puedes tomar las mismas medidas sanitarias en un lugar que en otro. Ahorita en México está muy sonado el coronavirus y que posibles casos, que no se ha detectado ninguno. Entonces, al fin y al cabo, eso no implica que no haya otras enfermedades que se puedan contagiar. Y si no ponemos, el IMSS no se pone a pensar desde este punto a cómo hacer que cada una de estas cosas sea personalizada, pues entonces las cosas van a seguir igual y la ineficiencia no va a mejorar, porque al fin y al cabo el control de calidad no lo puede ser tan general. Sí, de ese punto que mencionas se relaciona con la sentencia, porque al final le dicen, bueno, ok, acéptenla al niño del padre, pero va a tener que estar en una lista de espera. Por lo mismo, porque no existe la capacidad suficiente para que puedan atender a todos los niños. Aparte de que si se rebasa, pues también la atención y la posible educación y formación que puedan obtener de ahí va a ser mucho menor a que sean 10 niños en comparación con 50 niños. Entonces, también es un problema administrativo, o sea, que incluye tanto al Estado como a las instituciones que de este parten. No únicamente hay que pensarlo como en el ideal o en cómo podría ser, sino hay que hablar de la situación en concreto por la que estamos viviendo y por la que pueden existir diversos casos, ya sea de contagio o inclusive posibles con actos de violencia, o sea, que entre los niños haya pleitos, haya, pues sí, un poco de disconformidad, pero que inclusive los propios maestros, maestras que están ahí, o los propios educadores, educadoras, no puedan poder contener, ya sea por el número de hijos o porque no están capacitados, inclusive, ya que realmente nada más o cumplen un horario laboral y no les importa, o están realmente dedicados al cuidado de los niños. Y aquí también... Y es que, además de eso, no solamente es el que estén capacitados o no, también como lo había mencionado él, ¿no? El espacio en el que se encuentran los niños. Si es un espacio muy pequeño que va de 10 a 50 niños, no importa que estén los profesores muy capacitados si el espacio no es suficiente. Es evaluar cada instancia que realmente tenga las medidas adecuadas para aceptar a todos los menores. Y aquí también dice la sentencia, se acepta a este niño, pero ¿qué pasaría si se empiezan a aceptar más y más y más y va a haber más lista de espera, va a haber más sobrecupo también? O sea, aquí también es un problema ya administrativo también del IMSS. Ya. Sí, justamente también quisiera hacer hincapié en las regulaciones periódicas que se tienen que estar haciendo acerca de estas guarderías, no solamente en el tema de salubridad, sino en el de espacios, porque se dieron muchos casos en el que existían guarderías fantasma, es decir, que habían niños que estaban en lista de espera, niños que necesitaban esta atención y sin embargo las guarderías no tenían absolutamente ningún trabajo, no tenían ningún niño en estas mismas y cobraban el dinero. Por eso es que en fechas cercanas a la actual, el gobierno federal implementó darle este mismo dinero que se utilizaba para las guarderías a cada una de las madres o padres, pero en este caso para que ellos pudieran estar haciendo los labores que se supone que las guarderías tendrían que estar haciendo. Sin embargo, se retoma el caso de la sentencia, hay padres que no trabajan, madres que necesitan estar haciendo otras actividades y ahora el problema inicial que era que los niños tuvieran una educación de calidad, que estuvieran cuidados, se retoma. No, y aparte es preocupante porque es una acción inconstitucional, porque se está olvidando un poco de lo que es el punto primordial, que es el cuidado del menor, del interés superior del niño, porque las políticas están diseñadas, están ejecutadas, pero no se les da seguimiento. Entonces, si no se le da el seguimiento, todo el proceso que lleva detrás se cae y no es eficiente, porque como lo mencionaban anteriormente, cada región tiene distintas necesidades. Entonces, sería evaluar cuáles son los métodos eficaces para implementarlos y de ahí reducir todos estos problemas que han contraído problemas de discriminación y de otra índole. Brandon, ¿ibas a decir algo? El maltrato también es un tema muy importante considerar, porque a mí sí me ha tocado ver niños que sufren maltrato físico, que los llegas y los exploras y los tocas y ves que hay lesiones y moretones. Y entonces cuando le dices a la mamá, oye, pasó esto, pues ¿por qué no va a preguntar? Compruébame que sí lo hiciste, compruébame que ella sí lo hizo, ¿no? Y al final, ¿cómo lo puedes comprobar? O sea, al fin y al cabo, es muy difícil comprobarlo a veces, ¿no? Porque a pesar de que hay cámaras,
es complicado. Esa es una. Y el otro aspecto que yo también considero importante en la individualización es la interculturalidad que debe haber en cada una de estas guarderías. Porque no es lo mismo la cultura que tenemos en la Ciudad de México que las distintas grupos etnios que hay, bueno, las etnias que hay en las diferentes regiones del país, y el cuidado, las tradiciones, las costumbres de cada una de las regiones tienen que ser individualizadas y no podemos tomarlo tan general. Ok, entonces retomando un poquito podríamos decir que sí, o sea, que al final, de acuerdo con lo que ustedes dijeron, o sea, pues las guarderías sí están beneficiando tanto a las mamás como a los papás, a la familia nuclear y principalmente a los niños, ¿no? Y de ahí transitamos a esta discusión sobre pues qué es lo que está pasando con estas guarderías que están sobrepasadas y que puede llevar a consecuencias pues mayores, ¿no? Como alguna lesión o incluso pues poco control por parte de las de las personas que trabajan dentro de las guarderías. Y pues sí, o sea, creo que es un tema, o sea, que además de que la sentencia, como ya lo mencionaron, pues al final lo aborda bien diciendo que es era una medida discriminatoria, la de la ley del Seguro Social, y también al reconocer que están sobrepasadas las guarderías y que hay listas de espera para poder acceder a ellas. También me gustaría que platicáramos de otros derechos laborales en los que no son iguales para hombres que para mujeres, ¿no? Entonces, seguro estarán enterados de los días que les dan a las mujeres por maternidad comparados con lo de los hombres. No sé si a alguno le gustaría como platicar de esto. O sea, creo que es muy interesante que a las mujeres se les den 12 semanas, mientras que a los hombres solo se les dan 5 días, ¿no? O sea, ¿qué otro mensaje nos está dando el Congreso, los legisladores, de cómo debe de llevarse a cabo las responsabilidades dentro del hogar? Sí, que inclusive se ha estado peleando porque los padres tengan la misma cantidad de días para poder cuidar a sus hijos y que, en palabras del presidente de la República, existen estos papás luchones que también tratan de tener los mismos derechos que sus esposas, porque normalmente se considera a la mujer esta obligación, este cargo que tiene para poder cuidar a los hijos y se les da más días por eso, pero igualmente se le recluye al aspecto privado y entonces se tiene que hacer cargo el varón. Ya hablamos nuevamente de hegemonías ideológicas, de género, de estereotipos y de prejuicios que siguen permeando no únicamente en lo social, sino también en el establecimiento de las leyes y de las instituciones que procuran estas leyes. Sí, justamente la Cámara de Diputados quería hacer una reforma a la Ley General del Trabajo para que estos hombres tuvieran la misma cantidad de días para estar con sus hijos, porque se pierden de mucho tiempo para estar con ellos, pero sobre todo estos patrones que se han tenido la sociedad de considerar la mujer, que es la única que se tiene que hacer a cargo de los labores del hogar, y enfocándolo a la sentencia, a los labores que conciernen acerca de la maternidad. Estos hombres se refuerza, y como lo mencionaban, se refuerza la conducta patriarcal, lo cual es un hecho lamentable, que sí se considera que se hace de forma indirecta debido a todos los tabús sociales, de todos los paradigmas que han existido, y sin embargo, insisto en lo mismo, deben de haber muchas personas que avalen esto, que evalúen cada una de las leyes, y esta cuestión de redacción que lo vemos en el caso inicial de que decir que solamente para algunos casos u otros se puede llevar a las leyes, como es la que acabamos de mencionar. Yo creo que es muy importante tocar 2 puntos ahorita. El primero de ellos es que el cumplimiento de los derechos sociales siempre va a ser complicado en la medida de que la garantía sea exhaustiva para el cumplimiento de todos los ciudadanos o de todos los gobernados, ¿no? Eso es claro, las instituciones normalmente siempre se ven rebasadas y ahí la tarea sería pues hacer un plan que no solamente sea un plan plano para todo el país, sino que tenga en cuenta los aspectos característicos de cada región en la que se va a aplicar. Sin embargo, no creo que la medida sea nunca discriminar por ningún motivo, que porque no nos alcanzan el cupo de niños, tengamos que discriminar al padre y él no pueda inscribirlo, ¿no? No pueda ser beneficiario del servicio. Ahora, en este contexto, lo mismo pasa con los demás derechos sociales. Nunca se debe discriminar si no hay una
más bien, no sería discriminación si nosotros hacemos una diferencia razonable o una exclusión razonable, que es lo que precisamente no pasa en esta sentencia. En esta sentencia, justamente lo que dice la Corte es que en los derechos sociales en los que nosotros tengamos que hacer una diferenciación entre el principio, una diferenciación entre el hombre y la mujer, se debe atender al principio de igualdad, tomando en consideración pues las características de cada uno, porque pues tú sabrás, ¿no? Tú nos podrás decir bien, el padre y la madre tienen cada uno su rol en el momento de la familia, pero esto debe atender pues siempre a derecho y a tratar de garantizar los derechos humanos en la medida de lo posible, no simplemente discriminar por el contexto cultural que nosotros podamos tener. Sí, pero yo creo que este rol no viene únicamente impregnado de forma biológica, sino que también es un aspecto cultural, social que vamos creando. Hay que recordar que, o sea, las leyes, las instituciones vienen de la convivencia de la sociedad y de lo que puede ser normalizado o no, entonces va a ser legislado y va a ser prohibido o no. Entonces, en este sentido, pues sí, o sea, el derecho a las instituciones tienen que velar por lo principal, que es tanto el interés superior del menor en este caso, para poder cuidar de él, hombres y mujeres, pero también no irse con la idea de que esto se crea ahora sí que por generación espontánea en la Suprema Corte o en la Cámara de Diputados. No, sino que tiene un rol, o sea, tiene un antecedente, y ese antecedente es la educación, la cultura y la sociedad de la cual estamos conformados. Y rapidísimo se me viene a la mente ahora sí que un estudio comparado un poco con Japón y México, donde en Japón los padres no tenían mucho apego con sus hijos, y que incluso el escritor Murakami impregna en sus libros, donde igual no tiene este apego con su padre, no tiene este sentimiento. Y lo que sucede en Japón es que las madres crían a sus hijos, pero el padre nada más viene a dejar el dinero y a trabajar. Entonces, si lo contextualizamos ahora al caso mexicano, entonces, ¿qué podemos aprender de lo que sucedió allá? De que si únicamente a la mujer se le da la tarea de educar a los hijos, pues está cumpliendo una discriminación tanto al hombre como a la mujer, pero que no beneficia a ninguno de los dos y que el propio hijo puede salir afectado de esta convivencia desigual. Saúl, ibas a decir algo. Sí, yo creo que esta sentencia es el ejemplo claro de que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se han quedado rezagados. El Poder Judicial vimos que ya hizo su tarea, ya dijo esto es inconstitucional, pero sí, completamente de acuerdo de que es cultural. Nuestra sociedad creo que se va transformando cada día. La sociedad es dinámica, el derecho es dinámico y debe transformarse de igual manera para garantizar los derechos humanos y estos derechos que son tan fundamentales. Pero es un trabajo en equipo, tanto del poder Judicial, al decir se inaplica, el Poder Legislativo, vamos a reformar las leyes para que se adecuen a lo que se vive en el 2020, y el Poder Ejecutivo establecer políticas públicas, lo que se decía, guarderías adecuadas, realizar estas auditorías, estas revisiones acerca de la calidad y de cómo se presta el servicio. Y, por supuesto, de la sociedad, tratar de transformar estos roles de género que no ayudan y no abonan en nada. Yo creo que es un trabajo en conjunto. No podemos decir solo el presidente de la República está fallando o los diputados o los senadores. Creo que todos día con día tenemos que transformar esto porque es transgeneracional. Y lo que vivimos nosotros no lo vivieron a lo mejor nuestros papás o abuelos, y esperemos que nuestros hijos no vivan con estos roles de género tan reproducidos. Claro. Pues se nos acabó el tiempo del segundo bloque. Ahorita regresamos y seguimos platicando de esta sentencia de la Corte. Los esperamos en unos minutos más aquí en Justicia TV. Ya estamos de vuelta. Estábamos platicando del acceso a las guarderías del IMSS por parte de los padres como de las madres. Y bueno, Brandon, ibas a decir algo antes del... Sí, mira, justo lo que él comentaba, de los roles, yo creo que desde ahí empieza el problema. O sea, a los hombres les dan 5 días, a las mujeres les dan 12 semanas. Sí. 2 semanas. Sí. Entonces, es que desde ahí está el rol
que tiene el hombre de jefe de familia, que a los 5 meses tiene que ir a trabajar porque tiene que seguir haciendo las cosas, y la mamá se queda 12 semanas a cuidar al niño porque es su obligación y es su deber como parte de la familia. Y no nos ponemos a ver que esos roles no es que un papá, o sea, psicológicamente, biológicamente, claramente hay un rol de la mujer en particular, ¿no? Que es amamantar, porque pues el hombre no puede amamantar. Entonces, anatómicamente no hay conductos galactóforos en el hombre que permitan que el hombre pueda amamantar. Entonces, ese es su rol biológico, por así decirlo. Pero, y psicológico, pues ya depende de cada rol de la familia y depende del núcleo familiar en general. Pero socialmente, y como parte de una familia, ambos tienen el mismo rol. Ambos cumplen lo mismo, porque tanto la mujer se puede ir a trabajar como el hombre se puede ir a trabajar. Tanto el hombre puede cuidar al niño y la mujer se puede ir a trabajar, o al revés. O sea, eso no determina absolutamente nada. Y justo en esos roles, que al fin y al cabo son roles machistas, están generando que sigan pasando que solamente los hombres pueden ir 5 días de incapacidad, por así decirlo, y la mujer 12 semanas. Entonces, corrigiendo y tomando en cuenta esos tipos de roles, y sabiendo que eso ya no pasa en la sociedad actual, porque incluso en las empresas, en las industrias, en las instituciones, a mí me ha tocado, al menos en el hospital, hay más mujeres que hombres, mujeres que van a trabajar todos los días. Entonces, no es, y también tienen niños, también tienen familias, y no por eso significa que alguien cumpla un rol diferente al otro, sino al fin y al cabo es el mismo rol. Ellos deciden qué quieren hacer, porque al fin y al cabo es una decisión muy personal de cada familia, pero no se puede generalizar eso. Justo a eso me refería. Al tomar en cuenta, por ejemplo, al juzgar o al legislar, el legislador debe ver los roles que se necesitan. Hacer esta diferenciación entre hombre y mujer, un rol biológico, como bien dices, y no los roles culturales que podamos tener y que sean contra derechos humanos o contra la Constitución y la convencionalidad. Justo a eso que estás diciendo. O sea, si una mujer necesitara más tiempo, por ejemplo, para recuperarse, pues se entiende, pero si el hombre entra en un rol igual, digamos, en el sentido de la conducción familiar, pues sí, no hay razón de que a una mujer se le esté dando mucho más que a un hombre, porque precisamente lo que estás fomentando es decir que la mujer es la que se debe encargar de los niños, ¿no? Claro. Entonces a eso me refería, ¿no? Que hubiera un rol y que por eso debíamos legislar en función de eso. De acuerdo, y también creo que es muy importante, o sea, bueno, tomando este segundo supuesto en el que los hombres tienen menos días de incapacidad que las mujeres, pues al final, ¿cómo se ve visto esto por las empresas o por quienes son los contratadores, ¿no? O sea, al final, ¿qué les cuesta más, contratar a una mujer o a un hombre? ¿Qué opinas al respecto, Argelia? Pues, bueno, retomando un poco lo que decía hace rato, Ay, se me fue la idea. Pero, bueno, si gustan seguir en lo que la retomo. Ok, Monse, ¿te gustaría decir tú qué opinas? O sea, ¿cómo pueden llegar a ver las empresas qué les cuesta más si contratar a una mujer que a un hombre? Incluso aquí hasta pueden entrar en una cierta discriminación, porque pueden decir, pues, si una mujer se embaraza, tengo que pagar más días de incapacidad y todo, entonces prefiero irme con los hombres, porque con los hombres son 5 días y hasta ahí vuelven aquí a seguir produciendo, mientras que la mujer pues tiene que estar allá. Entonces aquí también siento que podrían los empleadores seguir tomando en cuenta más a los hombres por este sentido, para no estar también desviando recursos a alguien que no le va a estar produciendo tanto como un hombre que nada más 5 días se ausenta y vuelve a seguir produciendo. Sí, es de verdad lamentable que en las empresas hagan 2 tipos de discriminación. La primera, y he presenciado varios actos en los que los dueños de las empresas en primera instancia no contratan a las mujeres por el simple hecho de pensar que se van a embarazar, o incluso las llegan a amedrentar poniéndoles la condición de que si se embarazan van a ser despedidas. O bien simplemente decir, has quedado embarazada sin un previo aviso y despedirla en el mismo momento. Eso es de verdad una cuestión muy lamentable. Y viendo los orígenes, si desde un inicio hubieran hecho el arreglo en cada una de estas leyes del trabajo, de decir, el hombre y la mujer tienen que tener el mismo tiempo de días de incapacidad, debido a que, sí, por la cuestión biológica, las mujeres son las que amamantan. Sin embargo, ¿qué pasa con los hombres? Los hombres tienen que ayudar a sus esposas con los trabajos del hogar. Sería muy desgastante para las mujeres que, ya teniendo esta condición de embarazo o una vez que hayan hecho el parto, tengan que estar
haciendo todos los labores que les corresponderían. Entonces, sí habría que analizar un poco estos paradigmas que vienen llevándose desde tiempos inmemorables, en los cuales han sido injustificadas las faltas a las convenciones y a los tratados internacionales que México, por supuesto, está inmerso. Y no sé si se trate de un tema de ayudar, ¿no? O sea, los papás les tienen que ayudar a las mamás al cuidado de los hijos. O sea, yo lo veo como que es un trabajo, o sea, en equipo, ¿no? O sea, no es quién ayuda a quién. Bueno, yo es... Pero también, Horas del hogar. pensando en ese sentido, ¿quién ayuda más de los papás de la mujer? Pues la propia mamá. O sea, la abuelita es la que también se encarga de cuidar al hijo y entonces se sigue reproduciendo el mismo estereotipo. No necesariamente. Pero en algunos casos sí, en la mayoría. O sea, si tú ves no sé si la mujer sale embarazada y ya cuidando al bebé, pues ¿quién normalmente está a cargo del bebé? Pues la mamá. Pero por lo mismo, o sea, por la misma reproducción de estereotipos que vamos generando. Porque creemos que eso es lo normal y porque consideramos que le corresponde por ser mujer, pero totalmente equivocada está esa presunción, ese pensamiento, ya que pues vamos evolucionando como sociedades y esto tiene que ser una responsabilidad compartida, o sea, no únicamente le corresponde a la mamá o al papá, sino que a los dos tratar de educar al hijo. Entonces, también hablamos de una discriminación que ocurre desde el aspecto laboral, pero que también al bajarla a un aspecto un poco más familiar, un poco más comunal, se siguen reproduciendo los mismos estereotipos porque creemos que le corresponde y que porque al asignarle un género ya también le estamos asignando una carga de trabajo. Sí, de acuerdo. Aquí también hemos visto pues lo que piensa el hombre, porque pues el hombre también se puede sentir mal de no poder estar al mismo tiempo con su bebé recién nacido y todo, cuidándolo. También aquí está esta parte del sentimiento del hombre. Sí, y aparte el término cuarentena está relacionado directamente con la mamá. Y se piensa que durante ese tiempo la mamá es la única responsable que debe de hacerse cargo de las cosas que le pasen al niño. Entonces no se contempla también la participación del padre porque socialmente tenemos la estructura de que, ok, la mamá como pues el bebé es producto directamente de la mamá se debe de hacer cargo de todo lo que le suceda. Entonces seguimos con esta repetición de patrones y no llegamos a algo que es integral. De acuerdo. Bueno, también ya es el último bloque, entonces si les parece bien podemos transitar a las conclusiones. Algeria, ¿nos podrías decir tú con qué te quedas de toda la discusión? Bueno, primero con la evaluación de las guarderías, que no todas las guarderías tienen las mismas características para aceptar a la misma cantidad de niños y sobre todo en las mismas condiciones, como ya comentaba el chico de medicina, que tenemos como, bueno, hay diferentes enfermedades en cada estado, que las condiciones tanto educativas como de salud no pueden ser las mismas. Y lo segundo, con esta repetición de patrones, ¿no? Que seguimos como estereotipando a la mujer, que es la que se tiene que quedar en casa, igual lo de la abuela, ¿no? Que la abuela es la que tiene que cuidar a la mujer que acaba de dar a luz. Dejar a un lado esto, porque también tenemos que retomar las nuevas familias, las familias homoparentales, que tienen el mismo acceso a las guarderías y se tiene que dejar a un lado de que la mujer es la única que tiene que cuidar a los niños, que es la única que tiene que poner los valores y los límites, porque también el padre puede estar a cargo de ellos y tiene que ayudar, su mayoría tiene que ayudar a cuidar al bebé recién nacido y sobre todo a la madre que acaba de tenerlo. De acuerdo, gracias. Por favor, Marcos, Sí, brevemente. Sí, muy rápido. Creo que podemos ver dos problemas, ¿no? Primero, la sociedad va avanzando y en función de eso, el derecho, como dijo Saúl, es dinámico y debe irse adecuando a este nuevo avance social. Y otra cosa que la sentencia dice implícitamente es la interdependencia de los derechos humanos, ¿no? Al momento de que tú haces una violación al principio de no discriminación con el padre, haces una al derecho de igualdad entre hombre y mujer. Y a su vez esto se repercute en el hijo, ¿no? En los derechos de la niñez. Entonces, aquí es un claro ejemplo, esta sentencia es un claro ejemplo de cómo se van concatenando los derechos a manera de que si tú violas uno, estás a su vez fomentando que se viole el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, lo que debe hacer el Estado, pues, es poner atención en estos puntos que a lo mejor al principio era no discriminación, ¿no? Pero que si nosotros nos vamos al fondo del asunto, pues ya vemos todo lo que da de discusión. Sí, totalmente de acuerdo. Diana, brevemente tus conclusiones. Yo creo que el Estado, mediante estas leyes o estos supuestos que ha designado, se ve un poco acerca de toda la carga histórica que ha tenido la mujer.
La verdad considero que esta discriminación que se hizo no fue directamente para marginar a un grupo social, sino que fue hecha debido a todos estos paradigmas que se han considerado y todas las cargas que ya se le adjudican por de facto a las mujeres. Sí habría que analizar muchísimo y con muchísimo más detalle todo lo que se va redactando, todas las ambigüedades que pueden surgir, porque lamentablemente esto desencadena discriminación y puede incluso desencadenar alguna falta grave a los derechos humanos, como era el caso de este niño y este hombre que necesitaba de una manera imperante una guardería. Y por otro lado, la evaluación y ver qué se está haciendo mal y cómo se puede corregir todo esto. De acuerdo, gracias. Agni. Considero que cuestionarnos, y no únicamente cuestionar la esfera del Estado, sino cuestionar también la educación que recibimos y cómo la enseñamos, es fundamental para poder erradicar estereotipos, prejuicios o suposiciones que tengamos acerca de qué le corresponde a quién. Y decir, bueno, si entonces a la mujer también le corresponde educar al hijo, ¿por qué no al padre? O sea, cuestionarnos en ese sentido cómo van jugando los roles de género que se van moldeando a la evolución de la sociedad. Y en palabras de la socióloga Silvia Walby, no se da esta discriminación únicamente a nivel institucional o estatal, sino también a nivel cultural, emocional, inclusive sexual. Entonces, ¿qué nos está reflejando esta sentencia y qué nos están reflejando las leyes, los reglamentos y las normas jurídicas al tratar de evitar la discriminación, pero escondiendo otros patrones que podrían ser igualmente discriminatorios y que podrían traer prejuicios culturales inclusive mucho más arcaicos de lo que podíamos pensar? Gracias. Brandon. O sea, justo yo creo que la discriminación institucional surge de la discriminación social y cultural. O sea, esos preceptos ya marcados por la ley o por las instituciones son creados por personas que pensaban de esa manera y creían que era lo correcto, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí surge todo. Considero que, para concluir, lo más importante es considerar que vivimos en una sociedad muy diferente, en la cual estamos buscando un cambio generacional para poder buscar una equidad de género, y que eso es lo que se tiene que trabajar. Entonces, yo exhortaría a todas las instituciones públicas que estén viendo ese video, que sí es importante trabajar en todo eso. O sea, sí es importante considerar en qué situación estamos ahorita, en las cuales la discriminación a la mujer está siendo cada vez más violentada, y que además de eso estamos buscando un cambio, no solamente como hombres o mujeres, sino como sociedad en general. Gracias, Majo. Bueno, pues mis conclusiones se van a reducir a 2 ejes, que es actualización de las normas y implementación de las demandas actuales. De acuerdo. Gracias, Monse. Pues mi conclusión es que tenemos que buscar la equidad no solamente para la mujer, porque sí están siendo muy violentados los derechos de las mujeres, sino también los de los hombres, porque también ellas tienen derecho a participar más en la vida de la formación de los niños. Esa es mi conclusión. Ok, gracias. Finalmente, Saúl. Mi conclusión es que me quedo con la necesidad imperante de que tenemos que juzgar, legislar y aplicar políticas públicas con perspectiva de género, y además, como decía Agni, realizar una evaluación de nuestro entorno familiar, de nuestra comunidad, nuestra sociedad, de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podemos cambiar o corregir para mejorar, pues, la sociedad en la que vivimos. Buenísimo. Pues gracias a todas y todos por haber venido esta tarde. Creo que yo también me quedo con algunas ideas importantes sobre cómo, cómo de forma indirecta las leyes están afectando también la forma en la que nosotros pensamos, ¿no? Y puede ser un patrón que nunca no cambie si no cambian también las leyes y también pues su implementación. Gracias también a ustedes por habernos acompañado por Justicia TV. Mi nombre es Regina Sánchez Azo.